el problema de la basura volvió al primer plano de la actualidad en los últimos días con el conflicto desatado entre la Alcaldía de Mexicanos y la empresa Mides, del manejo adecuado de los desechos sólidos, de lo que ha avanzado el país, pero también del camino que le falta por recorrer en este y en otros problemas ambientales. Hablaremos esta mañana con la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol. Ministra, la empresa Mides presentó ayer la primera de una serie de demandas que anunció en su contra ante el Tribunal de Ética Gubernamental, por lo que considera daños a la imagen de la empresa. ¿Cómo se siente con esta demanda? Bueno, mira, en primer lugar sí me gustaría aclarar por alguna titular de un periódico donde decía ministra se siente despreocupada. Yo jamás durante estos 5 años y medio de gestión me he despreocupado de nada. Tomo con mucha seriedad todo lo que está pasando, requiere de mucho trabajo de nuestra parte y efectivamente vamos a tomar con mucha seriedad lo que viene. Lo que yo dije es que me siento muy tranquila. Es decir, este ministerio y esta ministra en particular ha actuado con respecto a lo que la ley y al mandato de ley le permite. Ha hecho las cosas que ha considerado deben ser para asegurar el bienestar colectivo. Mira, yo me he basado en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por encima de cualquier interés individual debe primar el interés colectivo. Debe primar el interés colectivo de asegurar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe asegurar que todos y todas las que vivimos en este país tengamos una calidad de vida adecuada. Yo tengo el mandato de asegurarme de utilizar los mecanismos legales, y en esto quiero ser muy explícita, no cosas debajo de la mesa, no componendas, los mecanismos legales que se me permite a mí de acuerdo a mi mandato para asegurar ese interés colectivo. Entonces, no es despreocupación, por favor, jamás, nunca voy a tomarme nada con poca responsabilidad, todo lo contrario. Este trabajo me ha exigido muchísima entrega, pasión, pero sobre todo compromiso y responsabilidad. Voy a tomármelo así, nuestros equipos ya van a ir analizando cuáles son estas demandas que están puestas en la mesa, pero quiero decir, lo que ha primado en esta actuación de esta titular es el interés suyo, el interés del que me está escuchando, el interés de que usted, que está viéndome en esta pantalla, tenga una calidad de vida adecuada. Ministra, se habla de 5 demandas. ¿De qué manera va a enfrentar esta situación? Bueno, ya veré, eso tendremos que verlo en las diferentes instancias. Eso es un poco complicado porque quita tiempo y recursos que realmente necesitamos tener en este país para enfrentar la enorme degradación ambiental. Pero como digo, yo soy muy respetuosa de las instancias. Si las instancias a donde estas demandas han sido interpuestas consideran pertinente utilizar mi tiempo para explicar esto, pues yo adelante lo tendré que hacer. En ese sentido vamos a trabajar muy duro para demostrar lo que a mí me parece ha sido evidente para todos, la transparencia de mi actuación, la responsabilidad de mi actuación. Y digo mi actuación porque las demandas son en mi contra en particular y no del ministerio, pero creo que me respalda el accionar no solo de un ministerio, sino de un gobierno muy preocupado por la gente, muy preocupado porque la gente tenga las condiciones adecuadas para desarrollarse. Entonces, como repito, estoy muy tranquila en ese sentido, más me preocupa francamente el tiempo, el esfuerzo, los recursos. En algunos casos voy a tener que utilizar recursos propios para poder defenderme. Ministra, darle tratamiento a la basura en el país resulta caro, tanto que representa uno de los principales gastos de las alcaldías. ¿Por qué razón? Bueno, mira, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2009 nos dimos cuenta de que habían graves problemas en el tema de recolección y altos costos, como tú lo has dicho, Wendy, que tenían que pagar las alcaldías. De hecho, nosotros empezamos a reunirnos con todos los alcaldes y alcaldesas y todos llegaban, y yo siempre lo he contado, llegaban y decían, señora viceministra, entonces, en el periodo anterior, nosotros tenemos 3 problemas en la alcaldía: basura, basura, basura.
Este es un problema central. Por favor, necesitamos su ayuda. Necesitamos que colabore con nosotros. El ministerio no ha estado en este sentido apoyándonos y creemos que ese es el mandato de ustedes, además que está por ley el tema de que tenemos que encargarnos de un programa de manejo integral de desechos sólidos en nuestra ley de medio ambiente. Así lo hicimos. Nos dimos cuenta entonces que el grave problema es que las alcaldías tenían que transitar hasta casi 100 kilómetros para llevar sus desechos a un relleno sanitario. Hubo un avance extraordinario en este país, cosa que no tienen varios países de Centroamérica, y es que en este país, en el 2007, se aprobó un decreto que prohibía la utilización de los botaderos a cielo abierto. Fantástico, porque esos botaderos a cielo abierto que generaban tanto daño, no solo ambiental, hubo incluso muertes, porque la basura se acumulaba, el metano estaba ahí, el gas ese explotaba, y hubo muertos porque la gente llegaba a recoger la basura, a aprovechar la basura ahí, los pepenadores que se llaman, estaban ahí. Y hubo incluso muertos. Entonces el país reflexionó y dijo, mira, esto no lo podemos permitir, debemos cerrar estos botaderos a cielo abierto. Y se construye un relleno sanitario, además, que era la solución, un relleno sanitario que funciona adecuadamente, que era la solución a este problema. Pero el punto es que el 85% de los desechos se llevaban a este lugar y se tenía que transitar muchos kilómetros para llegar desde donde tenían la basura hasta el relleno sanitario. Y eso encarecía muchísimo. Entonces los alcaldes gastaban mucho dinero en esto. Entonces nosotros dijimos, mira, hay que resolver esto. Hay que crear un programa en donde vamos a desconcentrar esto y vamos a crear alternativas. Y no solo rellenos sanitarios, porque el país no se puede convertir en un relleno sanitario, porque somos un país muy pequeño, donde hay poco territorio. Entonces creamos una red de plantas de compostaje y reciclaje. Más de la mitad de la basura es orgánica, más de la mitad. Imagínate todo lo que podríamos ahorrarnos. ¿Qué cantidad de basura se recicla hasta el momento? Muy poca, muy poca. Imagínate de plástico, que para mí es uno de los grandes temas de que estamos resolviendo, el montón de plástico que vemos, y nosotros del plástico que tiramos, digamos, a la calle, que se consume aquí, que se utiliza aquí, únicamente recuperamos el 2%. Y lo peor, importamos plástico para utilizarlo en procesos productivos, cuando en realidad podríamos reutilizar el que ya hemos tirado. En el año 2010, ministra Medio Ambiente presentó su plan de manejo integral de desechos sólidos. 5 años después, ¿en qué se ha avanzado? No, muchísimo. Mira, efectivamente lo presentamos entonces con la presencia de más de 100 alcaldes y alcaldesas estuvieron en esta presentación. Esto es un programa de ellos, en donde nosotros simplemente somos su apoyo. Hemos conseguido el financiamiento ya para construir todos los elementos de este programa. Ya se han construido 2 rellenos sanitarios, una ampliación. Hemos construido ya 11 plantas de compostaje y reciclaje y estaríamos listos a completar el sistema y sus construcciones más o menos en 2 años. Lo más importante no es eso, ese no es el corazón del programa, esa es la base del programa, eso es lo que nos permite a nosotros avanzar en esta segunda fase que empezaríamos ahora, que afortunadamente aparejado al préstamo para construir la infraestructura, tuvimos una donación importante que nos va a permitir tener este programa, que es el programa Basura Cero. Es decir, cómo hacemos que este país recupere materiales, recicle, reutilice estos materiales. Y eso significa un trabajo enorme, normativa, una nueva ley de residuos sólidos, ¿no? Campañas de sensibilización, estaciones, nosotros les llamamos ecoestaciones, es decir, todos a veces decimos, yo quiero ayudar, pero ¿y dónde llevo mi plástico? Sí, yo lo voy a separar, ok, me dicen a mí en la calle, no, ya entendimos, está bien, vamos a separar, pero ¿dónde lo llevo? ¿Dónde llevo las pilas, por ejemplo? ¿Dónde llevo los celulares? ¿Dónde? Entonces la gente necesita soluciones, no necesita solo, digamos, campañas de conciencia, sino soluciones al problema. Es decir,
opciones de cómo hacer las cosas. Entonces, guías de prácticas, etcétera. Todo eso va a hacer un trabajo arduo durante este año junto con las alcaldías, y yo estoy segura que al final de este periodo de gobierno el señor presidente Salvador Sánchez Serén va a poder dejar un legado importante de una ciudad y de un país más limpio. ¿Con este plan integral de desechos sólidos ha sido lo que se esperaba o qué es lo que falta? Usted ya nos comentaba, pero ¿qué es lo que falta por hacer y si se puede esto lograr en estos años que quedan de gobierno? No, sí, faltan muchísimas cosas, muchísimas. De verdad, nosotros quizás somos demasiado ambiciosos. Bueno, estamos ahorita trabajando muy duro en la ley de residuos sólidos y peligrosos. Y esta ley va a tener elementos de incentivos, regulaciones, pero también multas, penalizaciones. Quien no quiere hacer las cosas bien, entonces se verá, digamos, obligado a hacerlas bien. Y quien no las quiere hacer bien va a tener que pagar por eso. Estamos construyendo esta ley, tenemos ya contratada una consultoría con un equipo mexicano, que es quien estuvo encargado de hacer eso allá del Ministerio de Medio Ambiente. Estoy muy contenta. Lo vamos a hacer junto con los alcaldes y alcaldesas, que van a estar en todo momento siendo consultados de cómo vamos a hacer esta nueva ley. Eso va a tener un montón de implicaciones y mucho trabajo, pero creemos que vamos a lograrlo. Ministra, acerca de la construcción del complejo turístico Linda Vista Gardens en el volcán de San Salvador, ¿cuál es la situación actual de este proyecto? Coméntenos. Bueno, mira, nosotros recibimos el año pasado unas denuncias sobre la construcción de este complejo, pero no solo eso, sino también una solicitud, el ingreso de una solicitud de parte de los titulares de Linda Vista Garden que querían regularizar su proyecto. Ellos ya habían iniciado obras de terracería para hacer este complejo turístico. En ese momento, gracias por preguntar, porque me permite aclarar nuevamente otras declaraciones, me permite aclarar algo que apareció en un rotativo nacional. En ese momento nosotros pedimos a los titulares del proyecto que detuvieran la construcción que estaban haciendo, que no tenían permiso ambiental y que detuvieran esa construcción. Y lo hicieron. Las fotografías que aparecieron en un rotativo nacional con maquinaria de terracería que estaba trabajando en ese momento no correspondían al proyecto Linda Vista Garden. ¿Era otro proyecto? Correspondían entonces a otro proyecto que estaba en marcha y que gracias a esa publicación en el rotativo de circulación nacional, llegamos ahí, buscamos y nuevamente lo mismo que en la anterior, le pedimos al titular del proyecto que detuviera la obra porque no tenía permiso ambiental. Es que sí se han parado la obra que se ha desarrollado. A mí me decían, pero ¿cómo es posible que usted deje que esto continúe? No, hombre, claro que no. Esto no continúa. Linda Vista Garden no continuó. Hizo estas obras de terracería, pero no continuó. Y por un lado hay un proceso de evaluación ambiental. Ellos ingresan este formulario y el estudio de impacto ambiental para decir, señores, yo quiero hacer esta obra, evalúenmela y díganme si esto es ambientalmente factible o no. Y eso estamos haciendo en este momento. En el caso en que nosotros dijéramos esto no es ambientalmente posible, el titular del proyecto debe regresar el terreno a su estado original o debe compensar el impacto que ha generado ahora y restituir ese ecosistema en ese lugar. En el caso en que digamos que sí, el titular del proyecto deberá de compensar los impactos que va a generar por hacer la obra que va a hacer en ese lugar.
En el proceso de evaluación quiero aclarar también que no existe normativa ninguna sobre la cual nosotros podamos ampararnos sobre la base de que no es posible las construcciones arriba de la cota 1000. No existe, eso es una leyenda urbana. Hubo en algún momento, no lo sé, pero no existe normativa ninguna que prohíba las construcciones arriba de la cota 1000. Eso es un tema que vamos a tener en discusión posteriormente. Pero bueno, eso es un punto. En segundo lugar, nosotros estamos siguiendo eso ya fue antes de las publicaciones en este rotativo nacional, un proceso sancionatorio administrativo. ¿Qué es esto? Multa a este titular por haber iniciado obra sin permiso ambiental. Eso ya va, y si nosotros consideramos que el daño ha sido muy grave, entonces esto se envía a la Fiscalía General de la República para la determinación de los impactos que se va a tener cuál es el procedimiento que se va a seguir. Estas dos cosas, antes de que fueran publicados en el rotativo nacional, ya estaban siendo hechas por este Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, lo que sí está claro, y a raíz de todas las declaraciones, sobre todo de diputados y diputadas de la oposición en la Asamblea Legislativa, a mí me van a tener después de las elecciones, pero después de las elecciones, presentando una propuesta para la Cordillera del Bálsamo y el volcán de San Salvador. Y estoy segura que nadie se va a oponer. No me puedo creer que hayan utilizado el tema ambiental, que diputados y diputadas que no nos han apoyado en el pasado ante propuestas ambientales, ahora estén diciendo eso, pero yo estoy muy contenta, muy complacida de que ahora tengamos ese alto nivel de conciencia ambiental que yo voy a cobrárselos después de las elecciones. Bueno, ministra, El Salvador, como sabe, tiene serios problemas de deforestación, usted ya lo ha dicho en numerosas ocasiones. A ello le sumamos los incendios comunes en esta época seca. ¿Qué se va a hacer o qué se está haciendo para evitar estos siniestros? Bueno, mira, muchísimo. La Comisión Nacional de Protección Civil, liderada por el ministro de Gobernación, nos convocó a todas las fuerzas para poder hacer un trabajo articulado. Y así lo hemos estado haciendo en los incendios forestales. Antes las competencias estaban diluidas, es decir, nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, nos encargábamos de atender los incendios en nuestras áreas protegidas. El Ministerio de Turismo se encarga de ver los incendios en los parques, en manos de turismo, los bomberos en el resto del territorio nacional. Y sin embargo, todos tenemos fuerzas enormes, equipamiento, etcétera. Ahora actuamos en conjunto. ¿Por qué? Porque un incendio que no está en un área natural protegida, si avanza de manera descontrolada, llega a mi bosque. Entonces yo prefiero ayudar a detenerlo antes de que llegue a mi bosque que empezar a actuar cuando ya están en área protegida. Entonces ahora actuamos en conjunto. Eso en primer lugar, y eso es un avance enorme. En segundo lugar, hemos fortalecido el monitoreo para prevenir los incendios. Hemos hecho una aplicación fantástica que se llama una aplicación de puntos de calor. Hay un satélite que logramos capturar de la NASA, que es un satélite con sensores térmicos, que orbita, o sea, que pasa por El Salvador, bueno, o sea, sí, que orbita en la órbita, pasa por El Salvador 2 veces al día, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. ¿Y eso permite detectar de alguna manera si hay algún incendio? Es una cosa fantástica, porque entonces ya tenemos la aplicación en donde se ve el mapa del Salvador y se ven un montón de puntos rojos, que son los puntos calientes. Esos pueden ser incendios, pueden ser quemas, pueden ser chimeneas, pueden ser volcán activo, pueden ser varias cosas. Pero entonces eso nos permite a nosotros definir, nuestros equipos están divididos en el territorio, y entonces decir, oye, señores, este día ha aparecido en el satélite 5 puntos calientes, vayan a verlos. Díganme si esto ya es un incendio, díganme por favor si es una caldera, verifíquenme que esto está controlado y demás. Y ahí luego actuamos todas las fuerzas. Ahora, esta es la parte reactiva,
que es importante porque ya estamos frente a los incendios y lo vamos a estar todo hasta el mes de marzo. Pero también esta misma comisión está viendo cuáles son las causas, haciendo un análisis de dónde son los incendios más recurrentes, cuáles son las causas que los provocan y cuál es el plan para atacar esas causas. Por ejemplo, el de La Joya en San Vicente, que francamente fue una cosa terrible, ver un bosque bellísimo empezando a quemarse. Ahí nos dimos cuenta que una práctica muy común es que la gente quema las cuevas de los garrobos y para que el garrobo salga y lo puedan atrapar. Entonces lleva fuego, lo pone la brasa ahí y luego la tira y eso provoca el incendio. Entonces ahí lo que hay que atacar es la venta de garrobos. De hecho ya la estamos atacando, pero quizás no fuertemente. Todavía vemos garrobos amarrados de su boca sin haber tomado agua durante varios días. Y vendiéndolos en las calles. Y vendiéndolos en las calles. Bueno, eso vamos a tener que atacarlo y ya, de hecho el día de ayer estuvimos reunidos con una ONG muy importante, FUNCEL, para ver cómo hacemos un plan de trabajo y gestionamos financiamiento para evitar esta venta de la vida silvestre. Ya no van a haber mucho en ese sentido, haciendo estos operativos y demás, como lo vieron hace unos años. Y además con FUNCEL queremos hacer una recaudación a través de ellos para un centro de rescate de animales de la vida silvestre acá en San Salvador. Entonces, vemos las causas y hacemos una hoja de trabajo para atacar el problema. La quema de las cañas, que ya estamos trabajando con los cañeros, ya llevamos un trabajo muy importante para llegar a tener una zafra verde, o sea, una no quema, la erradicación de la quema, entre otras causas que estamos analizando, haciendo una hoja de ruta y definiendo compromisos que este país debe tener para no seguir perdiendo los pocos bosques que tiene. Ministra, ya para cerrar brevemente, entiendo que hoy tiene previsto el retiro de los tanques en San Luis Talpa. Coméntenos. Efectivamente, ya yo vengo con mi camisa de... ¿Ya está lista? Ya estoy lista. Voy para allá, a la salida de acá. Efectivamente, si recuerdan, encontramos más de 96 tanques que contenían gas, propano y combustible y que estaban abandonados, o bueno, resguardados, decían ellos, pero en pésimas condiciones en San Luis Talpa. La empresa Puma se hizo responsable, y yo diría muy responsable. Nosotros tuvimos una reunión con su gerente general, él se comprometió a que se iban a retirar estos tanques de gas, propano y combustible, y efectivamente esta semana ya muy rápidamente ha respondido la empresa y esta semana vamos a retirar, estamos retirando ya estos tanques. Yo voy a verificar ahora, ya se llevan a un lugar adecuado. Bueno, ministra, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todos, y sepan que vamos a revertir la degradación ambiental.